Las ecuaciones de Maxwell son fundamentales en el campo del electromagnetismo y han sido un pilar en la física desde su desarrollo en el siglo XIX. En el siglo XVIII, Charles-Augustin de Coulomb y André-Marie Ampère realizaron experimentos y formularon leyes fundamentales sobre las interacciones entre cargas eléctricas y corrientes eléctricas, estableciendo así las bases del estudio de la electricidad y el magnetismo. Posteriormente, Michael Faraday, a partir de 1831, realizó una serie de experimentos con bobinas y campos magnéticos, introduciendo conceptos como las líneas de fuerza y descubriendo la inducción electromagnética. Posteriormente, en 1860, James Clerk Maxwell unificó matemáticamente estos fenómenos eléctricos y magnéticos al desarrollar un conjunto coherente de ecuaciones, las cuales usó el cálculo vectorial y llegó a la conclusión de que las ondas electromagnéticas podrían propagarse a la velocidad de la luz. Para entender estos fenómenos o la historia que va detrás de cada fórmula, tendremos que apoyarnos del cálculo vectorial. Esto para entender diversos conceptos, como por ejemplo la divergencia, la cual nos explica cómo un campo vectorial se esparce o se expande, o incluso cómo se contrae hacia un punto. También vamos a apoyarnos de el rotacional, el cual me dice cómo gira o cómo circula un campo vectorial alrededor de un punto. La ley de Gauss del campo eléctrico. Esta ley nos dice que el flujo eléctrico en una superficie cerrada es proporcional a la carga encerrada dentro de la superficie y nos explica cómo las cargas eléctricas generan campos eléctricos que se extienden por el espacio y cómo esos campos interactúan con superficies circundantes. Por otra parte, la ley en su forma diferencial nos habla de la divergencia del campo eléctrico en un punto y nos dice que es igual a la densidad volumétrica de carga eléctrica en ese punto dividida por la permitividad en el vacío. También nos indica cómo esta carga eléctrica distribuida en el espacio afecta al campo eléctrico en cada punto, señalando que el campo es más intenso donde hay más carga y viceversa. Ahora hablemos de la ley de Gauss para el campo magnético. Esta ley establece que el flujo magnético total a través de cualquier superficie cerrada siempre va a ser cero, la cual nos indica que no hay fuentes magnéticas aisladas y que siempre existen polos magnéticos de igual intensidad y orientación opuesta. En su forma diferencial, esta versión indica que el campo magnético es un campo selenoidal, es decir, no tiene fuentes magnéticas puntuales. También nos indica que el campo magnético siempre circula alrededor de algún camino cerrado sin tener un punto de inicio o de fin de manera aislada. En otras palabras, o de manera general, lo que nos indica es que no existen los monopolos y que si tenemos un imán con un polo norte y un polo sur, al partirlos vamos a obtener dos imanes con polo norte y polo sur. No se puede partir tanto el polo norte y el polo sur de manera individual. Y no existen las cargas magnéticas. La ley de Faraday, o también llamada ley de inducción magnética, establece que la circulación del campo eléctrico alrededor de una trayectoria cerrada es igual al negativo de la tasa de cambio del flujo magnético a través de una superficie que abarca la trayectoria. Es decir, indica cómo un campo magnético variable en el tiempo genera un campo eléctrico en su vecindad, lo que explica la inducción electromagnética. En su forma diferencial, nos dice que el rotacional del campo eléctrico es igual al negativo de la derivada parcial del campo magnético con respecto al tiempo. Muestra cómo un campo magnético cambiante en el tiempo induce un campo eléctrico en forma de circuitos cerrados alrededor de las líneas de campo magnético cambiante. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una bobina y un imán. Cuando un imán se mueve hacia adentro
o hacia afuera de la bobina de alambre conductor, el flujo magnético a través de la bobina cambia. Según la ley de Faraday, este cambio de flujo magnético induce una FEM, la cual es conocida como fuerza electromotriz. Y esta fuerza electromotriz se induce en la bobina, lo que causa que se genere una corriente eléctrica en el circuito. Por último, tenemos la ley de Ampère-Maxwell. Esta ley relaciona la circulación del campo magnético alrededor de una trayectoria cerrada con la corriente eléctrica total que atraviesa la trayectoria y con el cambio temporal del flujo eléctrico a través de una superficie que abarca la trayectoria. Dicho de otro modo, abarca cómo una corriente eléctrica o un campo eléctrico variable con el tiempo genera un campo magnético alrededor de ellos. En su forma diferencial, indica que el rotacional del campo magnético es igual a la densidad de corriente eléctrica más el término de corriente de desplazamiento, que surge debido al cambio temporal del cambio eléctrico. Muestra cómo una corriente eléctrica y un campo eléctrico cambiante en el tiempo generan un campo magnético que circula alrededor de ellos. Esto ha sido un poco sobre las ecuaciones de Maxwell. Claro que faltan muchos temas por abarcar, ya que esta es una increíble y muy emocionante historia. Pero de todas formas ya les traeré un poco más de contenido, así que gracias por ver el video. A partir de 1900. Bueno, córtalo. Bueno. 3, 2, 1.